clase de teología 20 de marzo de 2007. Quisiera que busquemos en la capítulo 3, creación, espiritualidad, personalidad y sociedad. Muchas veces cuando pensamos en la creación, pensamos solamente en la materia, pero es muy importante, muy importante, que nosotros ampliamos nuestro concepto de la creación para abarcar la personalidad. La personalidad es una creación de Dios. ¿Pueden quedar creación, espiritualidad, personalidad, sociedad? Es 5 de eso. Ese es 5. La espiritualidad también es una creación de Dios. La personalidad es la sociedad. Entonces es muy importante que nosotros pensamos que en la fe contempla no solo la materia, sino el espíritu, la personalidad y la sociedad como obras de Dios. Y es muy importante eso, para que podamos realmente afirmar el señorío de Dios sobre todas las cosas. El señorío de Dios sobre la materia, el señorío de Dios sobre la realidad espiritual, el señorío de Dios sobre las manifestaciones de la personalidad, el señorío de Dios sobre las manifestaciones de la sociedad. El señorío de Dios es total porque Él es creador de todo. Entonces, nosotros en la clase pasada vimos que la personalidad es inherente al espíritu y tratamos en el inciso A, Dios es espíritu, Juan 4:24, y Dios es persona, es decir, sin tener un cuerpo material, Dios tiene y manifiesta todos los atributos de la personalidad, lo cual quiere decir que la teología cristiana no adjudica la personalidad a la materia, sino al espíritu. Si la personalidad es un derivado de la materia, Dios no puede ser espíritu. Dios no puede tener personalidad, porque no hay nada material en la naturaleza de Dios. Entonces, de modo que si nosotros afirmamos con los naturalistas de hoy que la personalidad es un derivado de la materia, tenemos que continuar y lógicamente negarle a Dios personalidad, porque si la personalidad es un derivado de la materia, es un desarrollo de la materia, y como dice los naturalistas, es la materia altamente desarrollada. Entonces nosotros los cristianos no podemos afirmar que Dios es espíritu, de la misma vez afirmar que Él tiene personalidad. Entonces, de modo que la fe cristiana y la enseñanza bíblica que adjudica a Dios las manifestaciones y las categorías de la personalidad, enseña entonces que el espíritu se deriva
la personalidad se deriva del espíritu y no de la materia. Este es algo muy fundamental en la teología cristiana y es uno de los enfrentamientos muy importantes entre el naturalismo y el cristianismo. Entonces, también la Biblia enseña que Dios existe anterior a la materia. Y el hecho de que la Biblia enseñe que Dios existe anterior a la materia tiene dos implicaciones. Primero, la implicación de que la materia no es eterna. Porque si Dios existió anterior, entonces cuando hubo un tiempo en que Dios existía, la materia no existía. Por tanto, la materia no es eterna. Pero la segunda implicación es que si Dios existió antes de la materia, tenía personalidad. Cuando la materia no existía, entonces la personalidad no es producto de la materia, sino producto del espíritu. Entonces nosotros cristianos tenemos que estar muy claros en los fundamentos de nuestra fe y no tener pensamientos chapuceados, porque más adelante usted entra en una conversación con un materialista, un ateo, un naturalista o un liberal, porque los liberales son naturalistas y usted está confuso en su pensamiento, te enredan, te tiran a un lado y te piden que usted es un cristiano o usted es una persona de poco conocimiento. Entonces usted así no está honrando su fe y está abochornando el fe. Entonces nosotros, dice la Biblia, que debemos estudiar para dar una razón de nuestra fe al que nos pida. Quiere decir que nosotros debemos entender bien correcto nuestra fe para que podamos defenderla ante cualquier persona. Entonces, ¿usted cree que Dios es una persona? Si usted no cree que Dios es una persona, entonces usted no es una persona muy clara en su pensamiento. Es una persona que tiene una neblina en su cabeza. Porque si usted va a arrodillarse, a hablar con Dios en oración, y sin embargo, usted no puede entender a cualquier persona que Dios es una persona, entonces una persona con una neblina en su mente. ¿Cómo es que usted va a arrodillar y está en su oración dirigiéndose a Dios como una persona que te puede entender, que le está hablando y le está haciendo argumentos, usted está esperando que te entienda, que te escucha, y sin embargo, cuando tú te levantas, tú no puedes defender ante ninguna persona porque tú piensas que Dios es una persona. Entonces, usted como otra persona le dice, sí, yo creo en la evolución. Entonces, ¿tú crees en la evolución? Dice, sí, ¿tú crees en la evolución? Sí, yo creo en la evolución. Tú sabes que la evolución enseña que la personalidad es derivada de la materia. Sí, usted lo cree así. Sí, y usted lo ora. Sí, yo oro. Entonces tú crees que la personalidad es derivada de la materia y tú oras. Y nos dice tu Biblia que es el espíritu. Sí, y la Biblia dice que es el espíritu. Entonces, ¿cómo es que tú, si la personalidad es derivada de la materia y tú dices que tu Dios es espíritu, ¿cómo es que tú oras? Esperando que Él te oye y que te entienda lo que tú dices. Entonces tú te quedas enredado y Él te tira a un lado y dice, tú eres cristiano porque tú te entiendes. Porque no piensas. Si tú fueras una persona instruida, no sería cristiano. ¿Crees que esa es una forma de jugar al evangelio? Claro que no. Por eso que tenemos que tener estos estudios, porque estos no son los tiempos en que el cristiano honra el evangelio, los sabios son los
Entonces, encontramos que si usted la Biblia dice que Dios es espíritu, y la Biblia presenta a Dios con todas las categorías y atributos de una persona. Entonces, en ningún momento tú puedes creer en el mundo, porque tú en ningún momento puedes admitir que la personalidad es un derivado de la materia. Entonces, la personalidad es un derivado del espíritu. O cuando Dios existió antes de la materia, y antes de existir la materia, Dios existió como un espíritu que tiene todas las manifestaciones y categorías de la personalidad. Entonces, el hecho de que dice la Biblia que Dios es espíritu, y el hecho de que la Biblia presenta a Dios como una persona, establece en la teología la categoría de la personalidad como inherente al espíritu y no inherente a la materia. Entonces la sociabilidad es inherente al espíritu. Entonces volvamos a poner el hecho de que Dios es espíritu en San Juan 4:24, pero también en 1 Juan 4:7 dice que en el espíritu hay una trinidad. Entonces, en Dios en el espíritu hay tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, esos tres son uno. Y ahí vemos que hay relaciones sociales, relaciones fraternas, relaciones filiales entre esas tres personas. Entonces quiere decir que en Dios está el principio de la individualidad y el principio de la sociabilidad. Hay tres individuos que constituyen la deidad, pero estos tres están vinculados eternamente en relaciones sociables. Entonces, en la naturaleza divina está el principio de la individualidad y está el principio de la sociabilidad. Por eso es que dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor. Que Dios quiere decir que el amor está implícita en la estructura de la naturaleza divina. En la misma naturaleza divina está implícita el amor por la perfección de las relaciones entre las tres. Entonces, de ahí la sociabilidad es inherente al espíritu. Es muy importante ese hecho, porque uno de los grandes problemas de la sociología naturalista es explicar la sociedad. ¿Por qué los hombres se buscan? ¿Por qué los hombres desarrollan relaciones sociales? Porque no solamente hay que explicar en la sociología los problemas sociales, cómo se originan y cómo se resuelven, pero hay que explicar por qué se desarrollan relaciones sociales. Y entonces en la naturaleza nosotros vemos que las estructuras siempre tienen, por ejemplo, en el banco está montado por clavos y por distintos pegamentos, los papeles se usan con pegamento. En el terreno biológico hay engranajes químicos que unifican las cosas, pero entonces en la celda
vemos los animales se reúnen instintivamente por la necesidad de amamantar y de defenderse. Pero ¿cómo se explica la unidad que desarrolla entre los seres humanos? Cosas como el afecto, cosas como el cariño, cosas como todas esas cosas que no son pegamentos, ni son clavos, ni son alambres, ni son químicas, a pesar de que los naturalistas ahora están dados en hablar de la relación entre hombre y mujer como una química, porque ellos están tan empecinados en atontar a la humanidad que ellos quieren llevar las relaciones humanas al plano de la biología. Sí, de energía, efectivamente. Pero estas son cosas tan tontos y tan estúpidos, porque incluso los animales están por arriba de energía y química en sus relaciones. ¿Cómo vamos ahora a estar reduciendo al hombre por debajo de los animales? Porque con la animal no se le puede explicar sus relaciones con química y entonces, pero ellos están tan empecinados en reducir al hombre a la materia que ellos hacen totalmente cosas completamente estúpidas. Ahora, pero en la sociología, para poder explicar las dinámicas de la relación de los seres humanos entre sí, ellos mucho antes de que están hablando de energía química, el problema de energía viene de las religiones paganas. Y en la medida que la religión pagana va entrando, ellos van utilizando sus terminologías en la ciencia. Pero el problema de la química viene de los estudios biológicos. Una de las tendencias en la sociología que se llama el biologismo social. El biologismo es explicar los fenómenos sociales como fenómenos biológicos. Entonces, a través de ellos viene el uso de los conceptos químicos y hablan de la química. Y entonces eso empieza a utilizarse principalmente en novelas y ¿cómo se llama? Cine, donde se utilizan frases como la química entre el hombre y la mujer, y entonces los naturalistas muy contentos echaron mano de eso y lo empiezan a emplearlo también en la sociología. Pero nosotros debemos, los cristianos, respetarnos tanto que estos caprichosos y antojosos movimientos intelectuales de un mundo desorientado y desorbitado, no debemos estar como el traste encima de la ola, llevado por aquí y por allá por todos los movimientos del pensamiento de los hombres. Cuando tenemos un ancla en la Biblia, donde podemos anclar nuestro pensamiento a lo que es la verdad y la racionalidad. Entonces, no se puede explicar la sociabilidad del hombre a partir de ninguno de esos conceptos. En la sociología, mucho antes de que empiece a hablar de química y energía, hablaban de necesidad. Y esa es la idea fundamental en las ciencias naturales. Es decir, que la ley básica que ellos utilizan para explicar todo el elemento, y la necesidad toma distintas formas y distintos dominios. Entonces, en el dominio de los seres humanos, ellos ponen la necesidad, por ejemplo, la necesidad de la procreación,
la necesidad de la alimentación. Entonces, había que dedicarse a la casa, había que sembrar. Y entonces, una sola persona no lo podía hacer, entonces había que unir las fuerzas para sembrar, unir las fuerzas para cazar, unir las fuerzas para pescar, unir las fuerzas para atrapar el bisonte, atrapar cualquier animal silvestre. Entonces, esa necesidad obliga el actuar colectivamente, le obliga el hecho de que las distintas tribus eran hostiles los unos con los otros, les obliga a vivir unidos para poderse defender juntos y proteger. Entonces, todas esas explicaciones no fundamentan dentro del hombre ninguna base que le hace tender hacia la relación, sino todos son necesidades externas que le va forzando, que le va obligando, que le va a llevar a las relaciones. Entonces, la sociología de los hombres, usted siempre va a ver un externalismo en la explicación de las relaciones humanas y sus bases. Pero precisamente porque la Biblia explica al hombre como teniendo cuerpo material y alma espiritual, y ese alma es una forma de vida, es una vida consciente. Y entonces esa vida consciente es capaz de amar, y esa vida consciente es capaz de tener afecto, y es capaz de tener sentimientos, y es capaz de tener valores, de valorar, es capaz de valorar algo, no solamente personas, sino cosas que ve, es capaz de fijar metas, y todo lo que le va a ayudar a llegar a esa meta tiene valor. Entonces, es capaz de atribuir valor a las personas con quien se relaciona. Entonces, es tan elevado la conceptualización del hombre como tener un alma, y las relaciones entonces vienen determinados y orientados a partir de las iniciativas subjetivas y no a partir de las necesidades objetivas. Entonces, hay algo del hombre que hace que él siente necesidad de su pueblo, y el pueblo siente necesidad de él, muy independientemente de las circunstancias objetivas que puede hacer que se necesita uno a otro. Está este asunto del afecto, del sentimiento, la valoración, que puede motivar a los seres humanos a buscarse uno a otro, a entrar en relación uno con otro. Y ese potencial social es un potencial espiritual. Ese potencial social es un potencial espiritual, es el traslado de la estructura que está en la naturaleza divina al alma del hombre, al ser el hombre un desprendimiento del Espíritu de Dios, al alma del hombre un desprendimiento del Espíritu de Dios, y por tanto ese potencial social que está en la naturaleza divina se traslada a la naturaleza humana a través de la espiritualidad que está en su naturaleza y potencializa en el hombre todo lo que nosotros podemos llamar sociedad. Ahora,
la pena defender este ideal cristiano de la sociedad. Vale la pena porque en la medida que va prevaleciendo, los patrones naturalistas que se fundan en la necesidad externa y no en la motivación interna para las relaciones. Los mismos naturalistas se van cayendo en una contradicción. Porque si las naturalezas, si las circunstancias que llevan al hombre a la sociabilidad son externas, entonces la ley fundamental que rige las relaciones de los hombres es el interés. El interés. Vamos a buscarlo porque tenemos que defender en la ley fundamental de las relaciones. Entonces, si el interés en la ley fundamental es verdad, ¿por qué condenar el egoísmo? No es el egoísmo la expresión natural del interés. Entonces, ¿cómo tú vas entonces a levantar una lucha contra el egoísmo? Si tú mismo explicas las relaciones humanas a partir de eso. Entonces, los únicos que pueden condenar el egoísmo son los cristianos. Que podemos nosotros plantear que la muerte espiritual crea un vacío en la naturaleza humana, que ese potencial espiritual se caduca en su naturaleza. Ese potencial espiritual que le da una tendencia a trascenderse a sí mismo en las relaciones, no solamente con uno con otro, sino con la creación en su totalidad y con Dios, el Señor de la creación. Ese potencial espiritual que la capaz para trascenderse a sí mismo en relaciones que al morir espiritualmente solo queda viva en él lo biológico, que sí se vive por necesidad y por tanto por interés, y a partir de ahí surge el egoísmo en el hombre. Todos los animales son egoístas. Y es la carnalidad la que potencializa el egoísmo del hombre, mientras que la espiritualidad potencializa la autotrascendencia en el hombre. Entonces, ellos no pueden explicar por qué surge el egoísmo. Porque a partir del interés basado en la ley de la necesidad que rige las relaciones, no se puede explicar. No se puede explicar en qué tú te basas para esperar del hombre amor y esperar del hombre sociabilidad, esperar del hombre actitudes de autonegación y sacrificio, autotrascendencia. A partir de esos bases, ¿de dónde va a salir eso? De modo que la doctrina cristiana es la única doctrina que da una explicación clara y plausible del potencial espiritual de la sociabilidad, el potencial espiritual de la autotrascendencia y el potencial espiritual de la justicia, el amor y todas las virtudes y todos los ideales sociales. Entonces, cuando nosotros los cristianos defendemos el concepto de la sociedad, de la sociabilidad como inherente al espíritu,
estamos haciendo una defensa sumamente importante. Porque no solamente es la única explicación plausible de fenómenos como el amor, la justicia, la autotrascendencia, la abnegación y cosas de ese índole, sino también hay otra razón. Y el interés del interés y la necesidad que está en la base de esa relación. ¿Cuál es la esperanza de que se puede superar? Si en la base está la necesidad, y esa necesidad material que expresa psicológicamente en el interés, y el interés a su vez se expresa socialmente en el egoísmo. El egoísmo y la lucha de los egos y de las facciones que se concentran en su propio interés. Y todo eso viene lógicamente de la base de la necesidad del interés. Entonces, ¿cuál es la en primer lugar, ¿por qué se condena si es natural? ¿Por qué se condena? Cuando los animales actúan egoístamente, luchando cada uno por su propio interés, nadie dice que están pecando, y nadie dice que son degenerados o de que son degradados. Porque en la selva cada uno lucha por su propio interés y el interés de su grupo, de su colectivo. Y es la naturaleza. Entonces, ¿por qué es más entonces que un pueblo lucha y llega donde puede llegar con su fuerza? Cuando el león es más fuerte que el otro y come más que los demás, nadie dice que eso es malo. Entonces, ¿por qué un país porque es más fuerte que los demás y ocupar más paso porque eso es malo? ¿En base a qué se condena eso entonces? Eso debe ser natural. Es decir, yo tengo más fuerza y por lo más, pues ocupo más espacio. ¿Esto es sensato de qué usted lo va a condenar? Si eso no se condena en la selva, es que en la sociedad. Entonces, la única manera en que se puede condenar es si el hombre tiene en su naturaleza una base espiritual en la cual se potencializa otra calidad en las relaciones humanas superior a la que hay en la selva. Entonces el hombre tiene un potencial espiritual en su naturaleza, o sea, que potencializa otra calidad superior en la relación humana que le alza por encima de las relaciones de la necesidad y los intereses de la naturaleza material. Entonces se puede condenar que un poderoso ocupa más espacio que los demás o quita la comida a los demás. Pero en la selva eso no se condena. Si eso se va a condenar en la sociedad, eso tiene que tener una base diferente a lo que tiene la selva. La base la explica la Biblia y lo que los cristianos. De modo que los únicos que pueden condenar con propiedad al egoísmo somos nosotros. Y los únicos que pueden condenar las arbitrariedades, las injusticias sociales y históricas somos nosotros. Los demás no tienen argumento ninguno. ¿Y por qué se está bueno? Lo que permite Pero por otra parte, hay otra razón. Y la otra razón es que, ¿cómo se resuelve entonces? Vamos a dejar el lado de que, ¿por qué es malo? Porque entre
entre los animales no es malo, y en las plantas no es malo. Una planta sube con raíces más fuertes, y empieza a empujar todas las demás, y empieza a ocupar espacio, y echa su... Y eso todo el mundo dice, bravo. Está fuerte. Eso no se condena, no hay ninguna modalidad que condene eso en la selva o en el bosque. ¿Por qué aparece eso en la sociedad? ¿Por qué aparece de que el fuerte tiene que ayudar al más débil? Y no que el fuerte, porque el fuerte ocupa el espacio y demuestra que su fuerza, que él se pilla y corre. Es que en la sociedad aparece un elemento que no existe en el bosque, que no existe en la selva, y en el valor y la conciencia que valora. Si el león empieza a valorar y a tener conciencia de valores, ya el león no puede estar jugando con el tajo. El león tiene que empezar a dar la mano a la pata, al más débil. Pero como el león no tiene conciencia ni puede valorar nada, pues el león abre paso por su fuerza. Entonces en la selva, en el bosque y también en la naturaleza física, la correlación de fuerza determina. Pero en la sociedad no es correlación de fuerza, sino valores. Correlación de valores. Ese tiene más mérito que él. Ese tiene más valor que él. Voy a hacerlo porque tiene mejor mérito, mejor calidad, más justificado. Estos son la dinámica de la conducta de un ser consciente. Entonces, la correlación de valores hace que un ser humano elige una línea de conducta en preferencia a otro, porque le da más valor a esa forma de conducirse que la otra forma. Reconoce más mérito, le reconoce más calidad. Entonces, cuando la conducta se traslada de la correlación de fuerza a la correlación de valores, a partir de la conciencia que puede reconocer valores, que puede percibir valores y que puede establecer una relatividad entre los valores. Y entonces una madre tiene una manzana, ella tiene hambre, el niño tiene hambre, y hay una sola manzana. Y ella establece una correlación de valores, que el niño vale más que la manzana para mí. Y por tanto, voy a aguantar el hambre y dar la manzana. Es una correlación, es una conducta basada en una escala de valores y no basada en una correlación de fuerza. Porque si es por correlación de fuerza, él dice, ese niño es más débil, yo soy más fuerte. Ese niño a mí no me puede arrebatar la manzana y por tanto me lo como yo porque él no me puede impedir. Pero si es correlación de fuerza, se le come la manzana, se come la manzana. Si es correlación de valores, dice, el niño vale más.
tengo hambre también, pero yo prefiero ceder a mí y aguantar el hambre. No, ahora, esto es la conducta netamente humana. La conducta humana se basa en correlación de valores y no correlación de fuerza. Pero para poder actuar a partir de la correlación de valores, tiene que existir vida espiritual. Tiene que existir una conciencia espiritualmente viva y sensible para poder fundar la conducta en una escala o una correlación de valores. Entonces, de ahí usted ve cómo la espiritualidad tiene una importancia muy grande, porque si no existe la espiritualidad y no existe una base valorativa en la conducta humana que determina su sociabilidad, y las cosas se han echado a perder, usted no puede apelar a la conciencia, no puede apelar a la correlación de valores para hacer que los hombres vuelvan al camino de lo correcto. Porque si no hay una espiritualidad en el hombre a la cual yo puedo apelar para mover su conciencia, convencerle de que este camino tiene más valor que este tiene más mérito que vamos a arrepentirnos de estar yendo por aquí, por ahí, entonces sigue el problema de la fuerza. El problema hay que resolverlo con la fuerza. No, nada de estar apelando a conciencia, a escala de valores, a relaciones de valores, a que la gente valora, nada de eso. Eso no va a resolver nada. Lo que todos tenemos que capturar el poder, imponer por la fuerza, lo que nosotros entendimos que es lo correcto. Lo que le estoy explicando, cuántas cosas son determinadas en una forma muy tosca cuando nos vamos de la base espiritual. Y te digo, es espantoso el mundo que nos espera si no luchamos. Es espantoso. Ahora, usted ve individuos criticando la competencia económica. Cuando aquellos pueblos que ahora practican la competencia en el mercado eran cristianos y tenían su sociedad fundada en el cristianismo espiritualista. El mercado funcionó no a partir de la competencia y el más fuerte comienza, sino a partir de escalas de valores éticas. De la realidad. Ellos son los que subvertieron la espiritualidad con su liberalismo y con su naturalismo. Y a través de Darwin se implantó la doctrina de que somos hijos de los simios y de que la ley que rige la naturaleza es la selección natural. Y la selección natural se funciona en base de la sobrevivencia del más apto.
Y en economía es la competencia, en la cual el que ocupa el lugar más estratégico económicamente es el que tiene el derecho a permanecer. Entonces, con esa mentalidad, el fuerte no piensa en darle la mano al más débil, sino la ley de la vida es que el futuro pertenece al mejor, pero no al mejor valorativamente, sino al mejor que tiene poder económico, poder militar, además. Entonces se traslada a la sociedad la ley de qué? La selva. Pero ustedes de la crítica creen exactamente igual. La única cosa es que como yo no tengo poder militar ni poder, vamos a levantar poder de masa. Y entonces nos imponemos. Y después nosotros imponemos esta economía y esta crisis. Es decir, creen exactamente. Por eso yo les digo que no van a estar tratando de convencer a gente, no, para que tú creas. El problema es que una vez que la ley de la dialéctica evolucionista, la selección natural, no la selección de la conciencia por lo que tiene más valor, más mérito, más calidad, sino una selección natural, impersonal, una selección impersonal de fuerzas que se pone el que más frente, el que tiene más éxito, el que tiene más número, más cantidad. Y es una forma de traspolar a la sociedad, poner la filosofía y la ideología, la ley de la selva. Y convencer a todo el mundo que el paso de adelante, dar a través del cristianismo, de trasladar la cosa de la correlación de fuerza a la correlación de valores, en la cual la ética y la moral llega a ser la base de las determinaciones relacionales, la calidad, el mérito, el valor, la virtud. Eso es el paso de adelante que nos eleva por encima de la selva. Lo están ridiculizando, lo están destrozando, lo están acabando a la fuerza. Es que también por la fuerza. No es que vamos a dialogar, a ver quién tiene la razón. Vamos a acabar con ellos para que queden nosotros solos. Entonces, lo que se está debatiendo en este momento, hermano, es que el cristianismo es el único defensor del verdadero futuro de la humanidad. Único defensor. Porque ambos bandos son naturalistas, ambos bandos son evolucionistas, ambos bandos son anti-espiritualistas, anti-ética, anti-moral, y piensan lo mismo en el fondo. Por eso que en la clase de los Biblia se explica que el verdadero enfrentamiento no es entre el delito y el materialismo, porque todos los monistas piensan igual. Son variaciones sobre el mismo tema, pero en esencia son iguales. Son naturalistas. Todos tienen en común el naturalismo, que en el fondo del naturalismo es
el mecanismo de avance de evolución es la correlación de fuerza. Selección natural por medio de la correlación de fuerza. Este se demuestra más potente, más apto, más capaz, más fuerte para resistir y prevalecer, pues esto es la que sale adelante en el futuro. Nada de conciencia, nada de cuál es mejor, cuál tiene más valor, cuál tiene más mérito, cuál tiene más calidad. Entonces, hermano, es muy oscuro el futuro de la humanidad, sumamente oscuro, si nosotros no defendemos a este hermoso ideal que el Señor Jesucristo ama. Cuando defendemos el que tenemos, estamos defendiendo no solo la creencia en Dios, estamos defendiendo la personalidad, la libertad, la dignidad. Estamos defendiendo. Entonces, por esa razón es que a partir de las cosas que hemos hablado, ustedes pueden ver la importancia de este acápite. La personalidad es inherente al espíritu. La sociedad es inherente al espíritu. Le demostramos que son inherentes al espíritu divino y son inherentes al espíritu del hombre, que recibe su espíritu de Dios. Y por tanto, todo lo que es inherente al espíritu de Dios es inherente al espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre viene de Dios. Entonces, en el 6 dice: la personalidad es inherente al espíritu del hombre. Vamos a leer en el libro de Efesios, versículo 23. Alguien lee, por favor. Efesios 4, 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora bien, aquí se asocia la mente con el cuerpo. La mente se asocia aquí con el cuerpo. ¿Con qué se asocia aquí la mente? En Job 32, versículo 8, capítulo 32, versículo 8. Soplo del omnipotente me hace sentir. Así que el entendimiento se asocia con qué? La capacidad de entender. Aquí se asocia con qué? Con el espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente, que quiere decir su espíritu, la acción de su espíritu sobre nosotros, es que comunica con el hombre y el hombre entiende. Aleluya. Así que este versículo está diciendo que dentro del hombre hay un espíritu, y ese espíritu y Dios pueden estar en una comunicación en la cual el hombre recibe entendimiento a partir de esa interacción y entendimiento. Entonces, en el capítulo 38 del mismo Job y el versículo 36,
una de las características de la literatura hebrea es el paralelo. Y nosotros podemos saber muchas cosas por medio del paralelo, porque los hebreos, cuando emiten un pensamiento en una forma retórica, lo repiten en otra forma para enfatizarlo y esclarecerlo. Entonces aquí vemos una instancia del paralelo. Primero utilizó la palabra corazón y después lo repite la idea en una forma variada y utiliza la palabra espíritu. Lo cual quiere decir que cuando la Biblia utiliza la palabra corazón, aun cuando hay un órgano en nuestro cuerpo que lleva ese nombre, no tiene en mente los que utilizan ese término en la Biblia, ese órgano, ese músculo que nosotros tenemos en el cuerpo que lleva ese nombre. Sino está hablando de la actividad consciente de nuestro espíritu. Entonces, esa actividad consciente de nuestro espíritu es lo que la Biblia llama corazón. Porque, como dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda y no miel tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, de la actividad consciente de nuestro espíritu se orienta, se encamina y se dirige nuestra vida. Entonces ahora aquí se dice ahora se dice en el versículo 36, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? Pero se repite la idea de una forma variada, ¿sí? ¿Y quién dio al espíritu inteligencia? Entonces usted ve la equivalencia entre espíritu y corazón establecido en ese paralelismo. Y entonces y al mismo tiempo que ese versículo nos establece el vínculo entre espíritu y corazón, y establece que los autores bíblicos, cuando hablan del corazón, no están hablando porque yo hace un tiempo yo estaba escuchando uno de esos supuestos eruditos hablando por televisión, comentarista o especialista intelectual. Él estaba utilizando a los cristianos, utilizando el concepto del corazón. Entonces él decía que en el tiempo primitivo, que no se sabía nada de lo que es las explicaciones modernas de la personalidad humana, y que distintos pueblos atribuían la fuente de la majestad del hombre como persona en distintos órganos del cuerpo. Algunos hablaban de los riñones y otros hablaban de las tripas, y entonces los cristianos hablaban del corazón. Entonces estaba ridiculizando a los cristianos como gente muy primitiva, que no sabemos nada de lo que es el fenómeno de la personalidad, y hasta en nuestras escrituras está el primitivismo plasmado ahí, de que nosotros, mientras que otros dicen que ¿cómo se llama? Dice órganos del cuerpo, nosotros decimos que es corazón. Entonces, cualquiera puede ganar un monólogo.
Cualquiera puede ganar en un monólogo. En un diálogo es otra cosa diferente, ¿no? Pero esto es un ataque tan injusto. Porque no somos nosotros los cristianos solos que utilizamos la palabra corazón. Todo el mundo utiliza la palabra corazón. El novio que va a enamorar dice, yo te amo, yo te quiero con todo mi corazón, y él no está hablando del órgano muscular de su cuerpo. Y ese mismo Señor que lanzó ese ataque tan altero al cristianismo, no es porque él no sabe perfectamente bien en qué sentido los cristianos hablan, pero es precisamente para manipular a los incautos. Él utiliza esos recursos